Bueno, don Héctor, estamos en el episodio número 16. Hemos hablado de variadísimos temas, desde la moneda, bancos centrales, y siempre con la idea de más adelante avanzar en el tema de la deuda externa, que es su especialidad. En este punto que estamos, ¿hacia dónde avanzamos? ¿Qué nos falta definir todavía para luego empezar a hablar del tema de deuda? Bueno, efectivamente, nosotros hasta ahora hemos visto en forma informal, e insisto en esto porque no es algo académico, es de difusión, hemos visto distintos aspectos concatenados de la realidad financiera de la social. Efectivamente. Hemos empezado con el dinero, hemos seguido con el crédito, con el rol de los bancos, etcétera. Pero acá hay un gran actor presente, que es el Estado. Y consecuentemente, es como ya en el secundario, pero en la facultad, existe por lo menos una materia, si no una carrera, sobre finanzas públicas. Porque las finanzas públicas son toda una escuela de pensamiento. En el mundo, en realidad, no se puede simplificar demasiado, pero existían dos grandes corrientes de pensamiento en materia de finanzas públicas. Lo que se llamaba la escuela italiana, que prosperó mucho desde fines del siglo XIX, con Luigi Einaudi, con el profesor Dino Jarac, que yo lo tuve como profesor a él. Y una serie de autores que para el ego son desconocidos, lógicamente, pero quiero decir, no es que las finanzas del Estado se organizan así como quien se sienta en un escritorio de almacén y empieza a garabatear los números. Y luego la escuela norteamericana, con personas que han tocado el tema, numerosas, ¿no? El profesor Diu, y se pueden citar innumerables autores. Pero lo fundamental que creo que cabe hacer en este momento es relacionar el principal actor de la realidad financiera, que es el Estado. Bueno, entonces vamos a avanzar en este episodio 16 en el Estado. Las finanzas públicas, un poco responder para la gente, responder a una pregunta subyacente. ¿Qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas son, para decirlo en pocas palabras, la forma conceptual y operativa en que el Estado maneja sus fondos. Es decir, lo que percibe, lo que gasta, lo que le queda o le falta de eso, y por ende acá están presentes todos estos problemas de actualidad discutida, ¿no? Gasto público, ingresos fiscales, superávit o déficit fiscal, deuda pública, etc. Yo esto lo estoy pensando, con el correr del razonamiento, como un prolegómeno a cómo se llega después al problema de la deuda pública, ¿no? A través de un desequilibrio en la finanza del Estado. En principio hay que diferenciar algo que es importantísimo. La diferencia entre el Estado y la actividad privada reside en la finalidad de lucro. Toda empresa, cualquiera sea su rubro, cualquiera sea su magnitud, hace que el titular, el dueño, la parte operativa, lo que señala fundamentalmente es, yo quiero dedicarme a este rubro, desde un almacén en la esquina hasta una fábrica sofisticada. Pero yo voy a buscar un mercado, dentro de ese mercado voy a definir una estructura de costos, y sobre esa estructura de costos y todo el plan de ventas, todo el plan de comercialización que tenga, yo voy a fijar precios. Y esos precios conllevan un lucro, una ganancia, porque yo me dedico en la actividad privada a tener ganancias, si no, no haría una actividad. La lógica del Estado es diferente. El Estado no tiene, por definición, una finalidad de lucro. Entonces, en el Estado se razona al revés que en la actividad privada. En la actividad privada yo digo, yo voy a dedicarme a una actividad. Yo voy a fabricar alimentos o voy a fabricar ropa, ¿no? Y sobre eso pretendo tal ganancia y voy a moverme dentro de esa lógica. El Estado no.
el Estado parte de un concepto inverso. Primero determina las necesidades y después cómo diablo va a conseguir la plata para esas necesidades. ¿Me explico? Es decir, por ende, lo que determina la finanza, el Estado razona al revés de una empresa privada. Una empresa privada se fija lo que quiere ganar, el Estado no, el Estado primero determina cuáles son sus necesidades, que las necesidades del Estado no son las necesidades de un cuerpo propio, son las necesidades de la sociedad. Exacto. Porque el Estado es el organismo que administra la sociedad en su conjunto. Entonces, esto es importantísimo tenerlo presente. El Estado razona al revés. El Estado, el funcionariado, razona al revés. Primero determina las necesidades y después cómo las va a cubrir. Ejemplo elemental. Hay que atender la educación pública. Hay que atender la salud pública. Hay que atender la infraestructura. Caminos, puertos, rutas de acceso, comunicaciones, todo lo que son las funciones del Estado. El sistema de justicia. Ni hablar, el sistema propio de la administración de justicia, incluso de los mecanismos de recaudación, de gastos, de registración, el aparato. Hay que sostener la defensa, la seguridad, o sea, cada una de esas. Entonces, ojo con esto, porque hoy en día se habla en términos de no solamente liberalismo extremo, de anarcoliberalismo, donde cuando se habla de anarcoliberalismo se está confrontando la idea de Estado. Creo que algo hemos dicho en programas anteriores. Con lo cual estamos en un momento muy grave, hay que volver a razonar estas cosas, ¿no? Porque si no parece que estamos hablando de una máquina de gasto. No, una cosa es la mala administración de las finanzas públicas, otra cosa es la lógica. Entonces lo que pretendo yo acá es brevemente hacer referencia a esto. ¿Por qué? Porque vos fíjate lo siguiente, históricamente el soberano, sea un rey, sea un príncipe feudal, sea un señor, un gran terrateniente, requería impuestos sin ninguna contraprestación a cargo. Se lo exigía como súbditos para que sostengan su reino. ¿Me explico? No, los reyes no atendían cuestiones sociales, los reyes no atendían. Esa fue la gran función histórica de la Iglesia. La Iglesia, tal como la heredamos nosotros en nuestra concepción europeo-occidental, ¿no? Cumplía esa función. ¿Quién atendía la parte social? La gente vivía su vida. El rey no se metía en organizar la sociedad, nada. El rey atendía sus asuntos propios de la dinastía, las guerras, hacía frente a los grandes problemas que se le presentaban a su reino, pero no atendía históricamente la cuestión social. ¿No? La cuestión social, la gente vivía, por eso la mayoría de la gente vivía en la pobreza, no había actividad, la poca actividad que se iba organizando en los burgos, o sea, en las primitivas ciudades, etc. Habría mucho para hablar de eso, pero el concepto que quiero señalar es esto. El enfoque, el razonamiento del Estado es distinto y contrario, no solamente distinto, sino contrario al de la actividad privada. ¿Por qué? Porque el Estado no persigue un fin de lucro. El Estado tiene que cubrir necesidades sociales. Esa es la gran diferencia entre el antiguo soberano y el moderno Estado actual. El Estado moderno es un Estado que ha incorporado una serie de funciones, una serie de responsabilidades, ¿no? Hoy en día lo vemos todos los días, la gente no tiene atención médica y se queja y reclama y no tiene educación y no tiene seguridad, etcétera, etcétera. Pero todo eso son funciones y a cada función acompaña un gasto.
Así que esto me parece importante señalarlo, porque parece que hay gente, empezando por las autoridades del gobierno, que soslayan olímpicamente todo esto que es la clave de la existencia de las finanzas públicas, que el Estado tiene que atender a sus necesidades financieras. Después discutiremos si lo hace bien o lo hace mal, pero nunca la función en sí misma, ¿no? Se puede discutir sí el grado de intervención del Estado. Se puede discutir en cuanto a... El Estado tiene, en mi opinión, tiene tres grandes funciones: planificar, regular y controlar. Si tiene que existir para cualquier Estado, para cualquier país, tiene que existir una autoridad superior que determine, que planifique qué es lo que se quiere hacer. Segundo, que lo regule, que establezca las condiciones en el cual esa tarea va a ser desempeñada. Y en tercer término, que lo controle. Ejercer el poder de policía del Estado. Que se el poder de policía como parte de ese control. La cuarta función, que es discutible o no, es cuál es el grado de operatividad del Estado, es decir, en qué medida el Estado tiene que intervenir o no. Ejemplo, que creo que haberlo citado. Yo no soy un tipo entusiasmado de que el Estado tenga que cubrir todo con empresas propias. Que la empresa sea pública o privada no da, lo que importa es que se cumpla la finalidad para la cual fue planificado por el Estado. ¿Por qué? Porque si no caemos en lo de siempre, lo que no planifica el Estado lo planifican las grandes corporaciones privadas. Y las grandes corporaciones no piensan en el orden social, piensan en su propio lucro. Entonces ahí es donde se produce el gran conflicto, y que en la Argentina lo estamos viviendo ahora en forma cruda. Esto es importante, ¿por qué? Porque se están revitalizando hoy en día conceptos de economía clásica liberal extrema que están contradichos con la lógica natural, ¿verdad? Es decir, en este momento no se puede cuestionar la existencia de funciones públicas a desarrollar por el propio Estado, ¿verdad? Ejemplo, nosotros no podemos delegar la defensa. O bien, la gente pide seguridad en las calles. ¿Quién se la da? ¿Qué hacemos? Contratamos empresas privadas de seguridad que estén allí a sueldo controlando lo que pasa en la calle. Otra, la salud pública. Sí, no, la salud pública tiene que estar. Creo que el presidente Milei ha dicho un disparate en un discurso, si no está trucado por inteligencia artificial, donde se refirió, creo que estando ahora en España, relacionó las muertes por COVID que se produjeron entre ancianos, porque creo que, no sé si me equivoco, la presidenta del Consejo de Madrid, que lo invitó a un acto privado, ¿no?, que era darle una condecoración, creo que hizo mención a 7.200 muertos jubilados durante la pandemia en el Ayuntamiento o Municipalidad de Madrid, y el presidente tuvo una expresión totalmente desubicada, con la grosería que lo acompaña, ¿no? Que lo caracteriza. Que 7.200 jubilados pelotudos, parece que usó la palabra textual, fallecieron por culpa de no tener un buen sistema administrado de salud privada, algo así va. No sé, a lo mejor si me equivoco en la interpretación, perdónenme, pero lo viralizaron. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? No, señores, la salud pública, que cada uno se arregle, ¿no? Es más, hace poco el presidente repitió una expresión parecida acá, ¿no? Hablando, dice, tienen hambre, dice, que se mueran de hambre, ya se van a arreglar para hacerlo, como diciendo, el Estado se desentiende de sus funciones sociales.
Pero no me quiero ir lejos, quiero volver a esto. Esto está redondeando el concepto central de por qué la lógica de las finanzas públicas es distinta de la lógica de los negocios privados. Y es más, el Estado tiene que planificar, regular y controlar esa actividad privada, porque si no estamos en el supuesto idílico de buenos y malos, con respecto a que la actividad privada per se es buena y la actividad pública es negativa. De esto hay mucho escrito, no vamos a tener tiempo para verlo, pero dentro del concepto extremo de liberalismo, yo decía siempre que el liberalismo extremo es en realidad anarquismo, porque presupone afirmar la primacía del individuo sobre la primacía de la sociedad, del Estado. Es decir, el objeto y la estructura que se organiza tiene por base ¿a qué? Al individuo, no a la sociedad. Esto es lo que decía muy bien el profesor de Mayet hace tiempo, soy sociólogo, yo lo conocí, lo traté muchísimo, tengo todos sus libros, donde decía que la gran diferencia estaba en que el liberalismo trata de explicar la sociedad en función del individuo, y la realidad es la contraria, la sociedad explica al hombre. La sociedad es el conjunto, el hombre no vive aislado. Y esa es la función social que administra el Estado. Por ende, acá hay un concepto muy peligroso en danza, no solamente en la Argentina, sino en parte del mundo, y tenemos justamente un jefe de Estado, un presidente, que pretende liderar esa corriente política como una mística revolucionaria ideológica, que es la del liberalismo extremo formulado en base a la corriente más extremista de la escuela austríaca o de Viena, cuyos titulares más responsables o respetables eran von Hayek, von Mises y otros autores, sobre todo del periodo que abarcó las entreguerras, pero que en Estados Unidos, como una derivación de la escuela de Milton Friedman, lo tuvo, entre otros, a quien se definió como anarcoliberal, Murray Rothbard, el mentor, entre otros, de Javier Milei, junto con el profesor argentino Venegas Lynch, ¿no? Bueno, pero sin irme muy lejos, voy a esto. Esta concepción es una concepción individualista extrema que hoy en día, siglo XXI, pretende retrotraer el concepto de Estado a la neutralización de las funciones del Estado en función del individualismo extremo. ¿Me explico? Si no, lo trato de poner más claro todavía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que concebir una sociedad organizada. El Estado es la sociedad políticamente organizada. Y ese Estado tiene que cumplir funciones, tiene que cumplir responsabilidades. Es que usted planteaba estas tres patas, la primera era la planificación. En la concepción ideológica ultraliberal no habría por qué planificar nada. Claro, esa Entonces, frase... ahí quedaría un poco rengo lo que es la teoría clásica del derecho público financiero. Hay una frase clásica, la repetía mucho el general Perón, hay una frase clásica que dice: si la sociedad no la regula y no la planifica y controla el Estado, la controlan las grandes corporaciones privadas, punto. Claro. No hay otra. Entonces, cuando se lucha contra el Estado, hay que tener presente que la finalidad es favorecer los monopolios y los oligopolios privados, nacionales y sobre todo internacionales, porque la globalización ahora penetra las economías locales. Lo vemos en la Argentina. En la Argentina la mayoría de las empresas fuertes, por no decir la totalidad de las grandes empresas fuertes, son extranjeras o son directamente multinacionales.
y no sabemos ni siquiera quiénes son los dueños de esas empresas, porque con el anonimato, con la compra de los fondos de inversión, todo eso se distorsiona. Pero este concepto de anarquismo, porque la palabra anarquismo está bien rescatada, por desgracia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo del anarquismo? ¿Cuál era el objetivo del anarquismo revolucionario que venía de base socialista? Bakunin, hasta Kropotkin, Proudhon y otros autores que venían del ámbito socialista, no del ámbito clásico liberal. ¿Cuál era el común denominador? La lucha contra el Estado. ¿Y cuál es la coincidencia entre este liberalismo extremo y ese anarquismo? La lucha contra el Estado, ¿no? Por eso hay que tener presente que la concepción básica, lo que está en tela de juicio acá es si existe una convergencia final y funcional y ¿será que final. los extremos se tocan? Es claro, exacto, eso estoy diciendo. Claro. El liberalismo extremo es anarquismo. Eso nadie lo dice, por lo menos es una idea que yo me había formado hace tiempo, pero en tren de ir concretando. Yo quizás me demoré más en esto porque me parecía importante que a nivel conceptual quede esto claro. Pero la cuestión del Estado es la cuestión de las políticas públicas y por ende quién la financia. Ese es el nudo de la cuestión, ese es el aspecto práctico, ¿no? Pongamos un ejemplo que está a la orden del día, ¿no? Hasta ahora los sectores agrarios con distinto grado de representatividad reclaman muchos beneficios del Estado y sin embargo esos beneficios del Estado tienen que ser costeados, son gasto público, ¿verdad? Es decir, se reclama para que existan caminos rurales, lo cual estamos de acuerdo, para que existan puertos, para que existan medios de transporte, para que la producción pueda ser movilizada, etcétera, etcétera, etcétera. En todo eso nadie está en desacuerdo. Ahora vamos a ver qué pasa con el discurso cuando se dice, bueno, perfecto, hay productores rurales que están aislados o están alejados de los centros de comercialización o de exportación, necesitan caminos. ¿Qué hacen? ¿Lo piden al Estado? ¿O se tienen que hacer una cooperativa y bancarse ellos y buscar un emprendedor privado que les construya el camino, que les va a cobrar peaje, le va a cobrar por la obra pública y le va a cobrar después un peaje por el mantenimiento del camino, ¿no? Entonces, lo que no pagamos vía impuesto, lo vamos a pagar vía directa por forma contractual, ¿no? Ojo, porque este tema es el que se está perfilando y el que se está delineando para las grandes empresas públicas y para los grandes emprendimientos privados. ¿Se necesita un puerto? No, el Estado no lo hace. Lo hace algún capital privado que va a venir a reemplazar esa función pública. Estamos realmente en un momento clave donde lo que está en discusión en realidad es, bueno, Adrián Salvucci muchas veces lo mencionaba eso, ¿no? El problema de la privatización del poder. Porque entonces el poder económico, que es el poder político hoy en día, la finanza manda sobre la economía y lo económico financiero manda sobre la política, ¿no? Entonces, esa es uno de los interrogantes acerca de las funciones del Estado moderno y su aplicación. Es importante señalar que sobre esto se tomó conciencia en todo el pensamiento socialista desde el siglo XIX hasta la fecha, ¿no? Y que el aporte socialista y también luego maximalista, comunista, dieron sus aportes, pero también los hubo desde el punto de vista social, y en particular desde el punto de vista social cristiano,
donde la Iglesia Católica, con sus encíclicas sociales, encara el tema y rompe el fuego con la encíclica famosa Rerum Novarum de 1891 del Papa León XIII, donde afronta la cuestión social. Es decir, donde la Iglesia se pronuncia acerca del deber de cobertura social que tiene que prestar el Estado. ¿No? Porque no olvidemos, en última instancia, toda la historia de nuestro occidente cristiano, europeo cristiano, porque no existe otro occidente, no existe un occidente capitalista. El concepto de occidente es el concepto cristiano europeo occidental. Ese es el concepto. Durante toda la historia, quienes cubrían estas funciones sociales eran las ramas de la Iglesia, que luego se incorporan, se van estatizando, los va tomando a medida que se define el Estado organizado. No sé si tenemos acá que hacer un alto, pero sí. Creo importante dejar en claro esto, que la lógica del pensamiento liberal se contrapone a la lógica de las finanzas públicas, y que las finanzas públicas son justamente una rama científica que estudia la naturaleza y perfeccionamiento de la administración que hace el Estado sobre los bienes sociales. Me explico la dicotomía, es decir, sí, no son contrapuestos, tienen que ser coexistentes, pero que se plantea muchas veces una falsa dicotomía entre lo público y lo privado, y sobre todo entre sus finalidades. Y la principal finalidad es, que está subyacente en todo esto, que es lucro o no lucro. El Estado puede capitalizarse, puede constituir fondos de reserva, fondos de prevención, fondos de equipamiento, fondos de todo lo que quiera, pero son fondos. No, el Estado no percibe lucro en sí mismo. Claro. Sí, sí, se entiende. Está claro que son perspectivas totalmente distintas, lo que son las finanzas. No, aclaremos bien, perdona, para no confundir a la gente, a ver si esto son enfoques distintos, pero no perspectivas contrapuestas. No, claro. No contrapuestas, sino debieran ser complementarias justamente. Es de desear que sean complementarias. A veces ocurre que ¿dónde está el punto de equilibrio? Claro, ¿cuál es el punto de equilibrio? Entonces debiera estar también la cabeza del Estado. Hay que ver quién está a la cabeza de ese Estado para buscar el equilibrio. Es claro. Por eso, ojo al momento que vivimos, porque en el momento que vivimos se están tirando ideas extremistas, desubicadas de la realidad histórico-social. Y nos estamos refiriendo a este proceso anarcoliberal. Anarcoliberal, sí, que en la Argentina lo estamos viviendo. No es exclusivo de la Argentina. Esto se ha venido agitando ya en otros países. Se han hecho intentos de experimentaciones, hasta ahora ninguno satisfactorio, ¿no? Qué sé yo, se está invocando hace tiempo en Perú como forma de reforma económica, también en Ecuador, para hablar de casos iberoamericanos, ¿no? Pero de todas maneras, insisto, estamos en un momento oportuno, entre comillas, oportuno, para tirar este tema al debate. El tema de las funciones del Estado, y por ende de las funciones del Estado, las finanzas públicas. Claro. Porque las funciones del Estado, decimos nosotros alegremente, sí, el Estado tiene que hacer todo, no ahora, en la próxima charla, sí, seguramente vamos a encarar, bueno, entonces viene el cómo. ¿De qué manera? Es decir, entonces claro, vamos así, nos juntamos la semana que viene y vamos a hablar de qué manera el Estado se procura los recursos, las herramientas para lograr esas finalidades. ¿Cómo está pensada? ¿Cómo es la lógica de esa administración del Estado? La lógica, vamos a decir, de recaudación.
para poder encarar también por eso lo que se... Lo vemos en su momento. Lo no vemos. Es solamente una lógica de recaudación, es una lógica de gasto público. Exactamente. Y de políticas públicas. Sí. En base a esa planificación que habíamos planteado. Sí, yo vuelvo a repetir esto porque me parece importante para dejarlo como conclusión. Yo entiendo que las tres principales funciones económico-financieras del Estado son planificar, regular y controlar. Estupendo. Clarísimo. Si no lo planifica el Estado, lo planifican los oligopolios privados en función de sus intereses. Si no lo regula el Estado, es jauja. O al revés, si toman el poder los sectores privados, arman una regulación en función a imagen y semejanza de sus conveniencias, ¿no? Y si no hay control, no hay función, ¿no? Exacto. Es decir, todos nos quejamos, por ejemplo, es muy común hablar en contra del control de precios, ¿verdad? Ah, sí, no existe control de precios. Ahí tienen la inflación, ¿no? Ahí tienen la inflación. Con ese criterio tendríamos que decir, no, esperen, tampoco tiene que haber control de ingresos, que no exista la AFIP, que no existe. ¿Por qué el Estado tiene que controlar los ingresos? Entonces resulta que nos encontramos con la paradoja de que se puede proponer, y no solamente imponer, que no existan controles de precios, pero sí controles de recaudación. Es una asimetría que hay que verlo, pero todo eso... Lo vemos en la semana que viene. Lo seguimos. Ok, gracias. Héctor, gracias a usted. Ok, chao.